El economista Fernando Isabela, magíster en economía, licenciado, también investigador y docente. Y recién les decíamos, el gobierno instrumentó un conjunto de cambios impositivos, algunos contenidos en el propio presupuesto, como es el ejemplo de el impuesto mínimo global, que está dirigido a la recaudación de grandes corporaciones, pero también está el impuesto a las compras en el exterior, más conocido como el impuesto TEMU, es decir, colocarle IVA a estas compras. Pero el Poder Ejecutivo no se quedó allí, ya que decidió cambiar, por ejemplo, el criterio adoptado por el gobierno anterior y ajustó la base de prestaciones y contribuciones, las llamadas BPC, que fija, entre otras cosas, las franjas del IRPF. ¿Cómo lo hizo el actual gobierno? Por el índice de precios al consumo, es decir, por el IPC, mientras que en el gobierno anterior se hacía por el índice medio de salarios. Estos son temas técnicos, pero bueno, es necesario comprenderlos porque es parte de nuestra vida cotidiana. Bienvenido, Fernando, un gusto recibirte. Muchas gracias, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, estaba de vacaciones, reconozco, y veía a veces en las redes, en X, un debate muy, muy grande, porque a veces no sé si es sencillo que todos comprendamos concretamente el IRPF y cómo se ajusta este IRPF y este concepto que hoy se señala que las franjas, este BPC se va a ajustar por el índice de precios y no por el índice de salarios. Y todo ese lío te lo tiro. Bien, sí. Son temas en sí mismos no demasiado complejos, pero difíciles de explicar, un poco entreverados, digamos. A ver, el IRPF es un impuesto que grava ingresos de distinto tipo. Fundamentalmente, y lo que está en la discusión ahora, es sobre los ingresos salariales, ¿no? El IRPF también tiene una categoría 1 que grava ingresos de capital. Pero sobre los ingresos salariales, y es un impuesto progresivo. Es decir, hay hasta cierto monto de ingreso que tiene una persona, no paga nada de IRPF. Esto es ahora hasta 48.000 pesos, ¿no? Hasta 48.000 pesos no paga, a partir de 48.000... ¿Líquidos, nominales? Nominales. Nominales. Esto con el aumento actual, si no me equivoco, de la BPC, ¿no? A partir de 48.000 pesos entra en la primer franja, que es una franja del 10%, y a partir de ahí hay franjas cada vez más altas, hasta la máxima, que es 36%, ingresos del entorno de los 800.000 pesos al mes, ¿no? Y es un impuesto donde la tasa que uno paga no es una tasa fija. Es decir, en realidad lo que uno hace es tomarle el ingreso por franja. Es decir, si tú ganás 50.000 pesos, un poquito arriba de la primera franja, no es que pagás el 10% de tus 50.000 pesos de IRPF. Pagás 0 por los primeros 48.000 pesos y por los 2.000 restantes pagás el 10%. ¿Me explico? Y si ganás 100.000 pesos y ya estás en dos franjas, bueno, pagas 0 por los 48.000, 10% por lo que está entre 48.000 y la segunda franja, pongámosle que son 90.000, 15% por lo que queda entre el 90.000 y los 100.000 que ganás. Es decir, es un impuesto que está diseñado para ser progresivo. Progresivo en términos tributarios quiere decir que pague más el que gana más y paga menos el que gana menos, no solo en cantidad de plata, sino en porcentaje. Entonces, una persona, en Uruguay... casi el 70% de los trabajadores no paga IRPF. Es decir, que gana menos de 48.000 pesos por mes. Esa es una realidad que hay que tener presente. La gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Uruguay no llega a pagar IRPF. A partir de ahí entran las personas que pagamos IRPF, que somos las menos, pero también somos las que tenemos más capacidad de hacer oír nuestra voz, ¿no? Y algo parecido pasa con el IAS, ¿no? Solo que el IAS es un impuesto similar al IRPF en su diseño, pero es que grava las jubilaciones y están un poco más arriba de las franjas. O sea, todavía es más, el 80% de los jubilados no paga IAS, ¿sí? Pero se paga a partir de una cifra un poco mayor. Exacto, de los 48.000 pesos. Y eso se vuelca al Banco de Previsión Social, ¿verdad? Exacto. Y en este caso de la llamada BPC, exacto, es como el ajuste que se le aplica a ese IRPF. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Los impuestos en Uruguay los define el Parlamento. El Parlamento define, y cuando vota normas tributarias, lo vota para muchos años, ¿no? No puede estar cambiando los impuestos todos los años para ajustarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? El IRPF están definidas las franjas no en pesos, sino en BPCs. ¿Qué es la BPC? Es una unidad de cuenta. Es decir, una BPC vale, creo que
no me acuerdo cuántos, cerca de 7.000 pesos, 6.000 y algo de pesos, ¿no? Entonces, las franjas están establecidas, bueno, en realidad lo que dice la ley no es que hasta 48.000 pesos uno paga, no paga hasta 6 BPC, si no me equivoco. Claro. ¿Sí? Algo así, o 7 BPC. Se calcula en BPC, no se calcula, no en plata, sino en BPC. Exacto. ¿Por qué es eso? Porque todos los años, ustedes saben, bueno, en la economía, nuestra economía, como todas las economías del mundo, son inflacionarias. Es decir, los precios suben y los salarios también van subiendo. A veces suben más los precios, a veces suben más los salarios, pero eso implica que para mantener los niveles de impuestos y para que la gente más o menos siga pagando lo mismo, hay que ir reajustándolo todos los años. Porque si no, si los impuestos, si los precios subieran, los salarios subieran, pero uno nunca reajustara la BPC, lo que pasaría es que al final todo el mundo pagaría RPF, ¿no? Porque los salarios van subiendo y la franja a partir de la cual se paga no se ajusta, entonces en algún momento todo el mundo va a pagar y si sigue pasando el tiempo todo el mundo va a estar en la franja más alta. Por eso, lo que está establecido en la ley es que una vez al año hay que revisar el valor de la BPC y la ley establece, esto está así por ley, que hay dos opciones. Se puede ajustar por el índice de precios al consumo, es decir, lo que fue la inflación. Si la inflación fue, como el año pasado, 3,6%, 3,65%, bueno, se puede ajustar a partir de ese valor, 3,65%, o por el índice medio de salarios, que es lo que variaron en promedio los salarios en el país, ¿no? Que puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos que los precios. Eso depende de los años, ¿sí? Y de hecho la ley habilita que se ajuste por cualquiera de esos dos indicadores y hasta un 20% por encima de esos indicadores, ¿sí? Entonces, como tú decías, este gobierno cambió el criterio, pero en realidad volvió al criterio histórico. La BPC siempre, históricamente, se ajustó por el índice de precios al consumo. Recordemos, esta reforma tributaria se inició en el primer gobierno del Frente Amplio, en el año 2007, con Danilo Astori como ministro de Economía. Y exacto, la BPC se ajustaba según el índice de precios al consumo, del IPC. Sí, y de hecho, incluso la BPC es un poquito anterior, creo que es del 2004. Antes, todas estas cosas estaban atadas al salario mínimo. Y eso generaba un montón de problemas. Entonces, en algún momento, creo que en el 2004, al final del gobierno de Jorge Valle, se creó la BPC para separar. El salario mínimo solo sirve para pagar salario mínimo y no están ajustados todos los impuestos y prestaciones a eso. No importa. Lo cierto es que el criterio histórico es que la BPC se ajustaba por IPC, aunque la ley habilita cualquiera de las dos opciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tu salario aumenta más o menos igual que la inflación, es decir, que en términos reales seguís ganando lo mismo. En términos reales, es un término una forma de expresarse en economía, quiere decir, en capacidad de compra seguís ganando lo mismo. Es decir, si un año tu salario aumenta 5%, pero los precios también aumentaron 5%, en realidad vos en capacidad de compra seguís igual. Es decir, ganás un poco más, tu recibo de sueldo te dice un número un poquito más grande, pero cuando vas al supermercado ves que más o menos lo que puedes comprar es lo mismo. ¿Me explico? Sí, sí, entonces, sí. Aumentar la BPC en base al índice de precios del consumo lo que implica es que para el mismo nivel de ingreso real, una vez descontada la inflación, la carga tributaria sigue siendo la misma. ¿Sí? Y si hubiera sido por el índice medio de salario, porque yo vi que desde el Instituto Cuesta Duarte se prefiere este criterio de ajustar, porque, a ver, para ser realista, se ajusta todos los años, es decir, todos los años. ¿No? Es así, por ley está establecido que hay que ajustarlo todos los años. Entonces, eso no es novedad. El tema es vos cómo lo ajustás. Exacto. Si por el índice de precios al consumo o por el índice medio de salarios. Exacto. Desde el PIT-CNT se prefiere el criterio que se aplica actualmente. Exacto. A ver, antes una dirección, porque estos temas tienen su complejidad. Que suba la BPC, en principio es una buena noticia para los contribuyentes. Quiere decir que estás teniendo un sueldo más alto, claro, un salario más alto. Quiere decir, la BPC es como la barrera la barrera a partir de la cual se empieza a pagar o se pasa a franja más alta. Entonces, cuanto más alta esté esa barrera, dado tu ingreso, más probable es que estés abajo. ¿Me explico? Que suba la BPC es una cosa que en realidad sirve para que los contribuyentes paguemos menos. Si la BPC no subiera, como nuestro ingreso va subiendo, a pesar de que también suben los precios, cada vez vamos quedando más arriba. Yo hice una nota en estos días y usaba... En la diaria. En la diaria, exacto. Y usaba la imagen, la metáfora de... Habrán visto que en los parques de diversiones a veces hay una barra que establece la altura mínima que tiene que tener un niño para poder entrar a un juego, ¿no? Entonces, si el niño tiene una estatura superior a esa barra, puede entrar, y si no, no puede entrar, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, imaginemos que la BPC es la altura de la barra. Y lo que se define no es si se puede subir al juego, sino si se pagan impuestos o no se pagan impuestos. Entonces, cuanto más alta sea la barra, ¿sí?, más probable es que cualquier persona tenga sus ingresos por debajo de esa barra y menos va a pagar.
Entonces, que suba, porque a veces se generan discusiones, me parece un poco con un criterio equivocado. Que suba la BPC es una buena cosa. Es una buena cosa en el sentido de que hace que paguemos menos. La discusión es cuántos tiene que subir. Si es mejor que suba por el índice de precios del consumo o es mejor que suba por el índice medio salario, ¿sí? Entonces, el criterio histórico fue que suba por el IPC. Tú decías, el Instituto Cuesta Duarte cree que eso es mejor. Yo también creo que eso es mejor porque tiene lógica con la idea de los impuestos progresivos. La idea de los impuestos progresivos es, si vos ganás más, pagás más, y si vos ganás menos, pagás menos. Entonces, cuando vos reajustás la BPC por el índice de precios al consumo, lo que estableces es que para el mismo nivel de ingreso real vos seguís pagando lo mismo. De tal manera que si tu salario crece más que los precios, entonces vas a pagar un poco más. Pero no es que pagues un poco más porque te subieron la BPC, pagás un poco más porque ganás más, y esa es la lógica del IRPF. Y al revés, si tu salario crece menos que los precios, eso quiere decir que vos estás perdiendo poder de compra, entonces vas a empezar a pagar menos porque la BPC subió más que tu salario y vos vas a estar en una franja menor. Claro. ¿Me explico? Entonces, que suba de acuerdo al índice de precios del consumo lo que hace es mantener la lógica dinámica del impuesto progresivo, que es a medida que uno empieza a ganar más, paga más, pero si pasa un año que uno empieza a ganar menos, pasa a pagar menos. Cuando se ajusta por índice medio salarios, que el gobierno anterior lo hizo así, el criterio es otro, se congela la presión tributaria al promedio de los salarios. Si los salarios suben más que los precios, entonces vos subís la BPC igual que eso, ¿tá? Y es decir, ¿qué hubiera pasado en este caso si se hubiera ajustado? Porque buena parte de la discusión viene de ahí. ¿Qué pasó el año pasado? Pasó que los salarios crecieron más que los precios. Eso es una buena noticia, quiere decir que los asalariados ganamos poder de compra. Nuestro salario creció un poco más que los precios de los productos que compramos, ¿sí? Entonces, ajustando por IPC, en principio eso lo que determina es, bueno, la mayoría de nosotros, aquellos cuyo salario creció más o menos igual que el promedio, tenderíamos a pagar un poquito más. Si hubiéramos ajustado por índice medio salario, eso no pasaría. La barra se hubiera movido igual que nuestro salario y el promedio hubiera pagado, no hubiera aumentado el pago. Ahora, ojo al gol. Porque en el gobierno anterior se tomó esta definición de ajustar por el índice medio salarios, pero acuérdense que en el gobierno anterior, la mayoría de los años, el salario creció por debajo de los precios. Entonces, era al revés. Si se hubiera ajustado en el gobierno anterior por IPC, lo que hubiera pasado es que mientras nuestro salario real caía, porque el salario subía menos que los precios, lo lógico hubiera sido que pagáramos menos impuestos. Pero como se ajustó en esos años por índice medio salario, eso no pasó. Se pagó lo mismo. En promedio se pagó lo mismo. Lo que debería haber pasado era tender a pagar menos, porque ganábamos menos, y la lógica del impuesto es si uno gana menos debería pagar menos, y sin embargo se pagó lo mismo. En este año hubiera sido al revés, como en este año los salarios subieron más que los precios, si se hubiera ajustado por índice medio de salarios, es verdad que la barra hubiera subido un poquito más, y entonces tenderíamos a pagar un poquito menos de lo que vamos a pagar. ¿Me explico? Sí. Pero la conclusión esa depende, no es estática, no es que uno pague más si se ajusta por IPC que si se ajusta por IMS. Depende cuál de los dos aumentó más. Hay un detalle más. En realidad, en este año, el gobierno, el aumento no fue por IPC, fue por IPC más 20%. Es decir, el IPC fue 3,65%. En promedio los precios aumentaron 3,65%. Y la ley lo que habilita es al gobierno a subir la BPC por eso hasta un 20% más. Es decir, si multiplicamos 3,65 por 1,2, si le sumamos un 20%, nos da 4,38. Eso fue lo que subió la BPC. Y fíjese que, otra vez, ¿se acuerdan que dije al principio? Cuanto más suba la BPC, mejor para los contribuyentes, porque menos vamos a pagar. Entonces, lo que eso implicó es que una persona cuyo salario subió igual que los precios, o sea, sigue ganando lo mismo, va a pagar un poco menos, porque la barra subió un poco más. Subió por IPC más 20% más. Entonces, yo en esa nota lo que trato de argumentar es que este ajuste de la BPC fue una rebaja tributaria, no un aumento. Para la persona que mantuvo su ingreso real, va a pagar un poquito menos. ¿Quién va a pagar más? Aquel cuyo salario creció más de 4,38%. Que eso es más que lo que subieron los precios. ¿Me explico? Sí, totalmente, porque los precios no subieron un 4%. Exacto, subieron 3,65%. El índice de inflación. Lo que quiere decir que en eso el criterio no es un masazo fiscal. Exacto, mi postura es que eso no fue un masazo fiscal. De hecho, se puede argumentar que fue una rebaja fiscal. Alguien me puede decir, pero si se hubiera subido por índice medio de salarios, la barra hubiera subido un poco más todavía. No me acuerdo cuánto fue, pero fue cerca de 5%. Es verdad, y por tanto hubiéramos pagado todavía menos. Es verdad, ¿sí? Pero eso es una cuestión particular de este año. Lo cierto es que el gobierno, al elegir por índice de precios al consumo, mantiene la lógica progresiva del impuesto, pero además la sube todo lo que la ley lo permite, lo cual hace que para una persona que mantiene su ingreso real paga menos.
Ujú. Y en el caso del FONASA también es algo que se debatió bastante y es la devolución del FONASA. El PIT-CNT ha dicho que consideran que no hay que hacer devolución del FONASA porque el sistema es un sistema solidario y en realidad esa es una devolución ficticia, es algo que habría que haberse corregido ya desde 2019. Pero hoy hay colectivos que dicen vamos a ir a reclamar ese dinero que consideramos que es nuestro, que nos devuelvan lo que nos sacaron. Bien, ese es otro tema totalmente distinto, pero es interesante también. A ver, primero hagamos un poquito de historia. Cuando se crea el FONASA, en el año 2008. ¿Sí? No existía la devolución FONASA. Eso se estableció después, creo que fue en 2011 o 2012. Es decir, en aquel momento, cuando se crea el FONASA, la lógica es, cualquier persona, cualquier trabajador formal, aporta un porcentaje de su sueldo, que era 4,5 si no tiene hijos, 6 si tiene hijos, ¿sí? Y ese aporte le da derecho a tener protección de salud, es decir, la cuota mutual cubierta, digamos. ¿Está bien? Entonces, ese sistema, que es más o menos como funcionan los sistemas sociales, tiene una cosa positiva, digamos, en términos sociales, que es, bueno, si uno gana muy poco, o sea, todo el mundo hace el mismo esfuerzo para pagar lo que es un derecho y no una mercancía. Es decir, si vos sos una empleada doméstica que de repente gana 20.000 pesos, bueno, vos pagás el 4,5%, supongamos no tiene hijos, ¿no? Haces el mismo esfuerzo que un gerente de un banco que de repente gana 700.000 pesos. Los dos pagan el 4,5% y eso habilita que cada uno reciba atención de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque la verdad es que el costo que uno le genera al sistema de salud depende de la edad, del sexo, de las enfermedades crónicas que uno tenga. Entonces, ese sistema era un sistema relativamente progresivo, en el que cada uno pagaba un porcentaje de su ingreso, hacía el mismo esfuerzo y eso permitía darle cobertura a todos, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasó en 2011-2012? El sistema se fue ampliando de a poco, ¿se acuerdan? Primero estaban, bueno, el viejo DICE era solo... Sí, DICE eran 600.000 personas aproximadamente y el FONASA son más de 2 millones. Y medio, sí. DICE solo cubría al trabajador formal, ¿no? Entonces, cuando se estableció el FONASA, lo primero que se hizo fue incorporar a los niños, o sea, a los menores de 18 años dependientes de los trabajadores formales. Por el mismo aporte, o por un aporte un poquito mayor, se daba cobertura también a su núcleo familiar, y después se fue incorporando a los jubilados, ¿sí? Los jubilados no estaban en el sistema original, en DICE, ahora sí están en el FONASA, haciendo un mismo aporte porcentual, y después se fue agregando a los profesionales. Cuando ingresan los profesionales, hay un debate que tiene que ver con temas legales en el gobierno de turno, que era, bueno, lo que uno hace cuando aporta un porcentaje de su sueldo al FONASA, técnicamente es una contribución social, ¿sí? No es un impuesto, ¿sí? En términos económicos no hay mucha diferencia, pero en términos legales son dos cosas distintas. Y la Constitución establece que debe haber una correspondencia entre lo que uno contribuye en las contribuciones sociales, entre lo que uno contribuye y lo que uno recibe. Que eso no vale para los impuestos. Yo no puedo decir, yo qué sé, si mis hijos no van a la escuela pública, no puedo decir que me devuelvan la parte de IVA que yo pago porque yo en realidad no uso la escuela pública. Eso no vale. Los impuestos los tengo que pagar todo y usted lo usará si quiere, si no quiere no lo use, pero es igual para todos. En las contribuciones sociales se establece que lo que uno contribuye tiene que tener una correspondencia razonable con el valor del servicio que se te devuelve. Entonces, cuando ingresaron los profesionales, sobre todo los escribanos, la visión fue, bueno, acá puede haber reclamos de inconstitucionalidad porque son trabajadores, sobre todo de ingresos relativamente altos, que van a pagar relativamente mucho. O sea, el 4,5%, digamos, de esos trabajadores de buenos salarios. De buenos salarios, relativamente mucho, cuando el valor del servicio que reciben es el mismo que recibe cualquiera. Entonces, hubo un riesgo, la visión fue, bueno, hay un riesgo de inconstitucionalidad, que alguien haga un reclamo por inconstitucionalidad y haga caer todo el sistema. Entonces, ahí se estableció la devolución del FONASA. ¿Qué es? Para algunos trabajadores, en particular para los de ingresos bastante altos, creo que hoy la devolución empieza en ingresos algo así como 130.000 pesos al mes. Nadie es millonario con ese monto, pero son ingresos mucho más altos que el promedio. Todo el mundo aporta el mismo porcentaje, supongamos 4,5% si no tiene hijos, ¿sí? 4,5% todos los meses, pero como esas personas supone que están pagando relativamente mucho, al año siguiente se les devuelve una parte. Y para eso hay que hacer un cálculo relativamente complejo de cuánto se les devuelve. Y eso es la devolución FONASA. ¿Me explico? Pero entonces, antes de ir al cálculo, quiero llamar la atención sobre un tema, que la devolución FONASA lo que genera es en hacer regresivo el sistema. Porque una empleada doméstica paga
otra vez, supongamos el caso de no tiene hijos, 4,5% de su ingreso para tener cobertura de salud, y un gerente del banco, ¿sí?, que gana, no sé, 700.000 pesos, en realidad, como le devuelven, termina pagando de repente el 2%. Entonces, las personas de más alto ingreso terminan pagando un porcentaje menor. Esto es así por ley, pero ya habrá personas que les parece bien y otros que les parece mal. Lo cierto es que es así, que la devolución FONASA hace que el sistema se haga relativamente regresivo en la parte alta de los ingresos. Las personas de más altos ingresos al final pagan menos, porque como aportan el 4,5% como todos, pero al año siguiente les devuelven una parte, ¿sí? Cuando uno calcula el neto, bueno, ¿cuánto aportaste de tus ingresos anuales? Es menos del 4,5%, no hay duda. ¿Me explico? Claro, totalmente. Por eso es que es un tema debatido, ¿sí? Es un tema polémico, digamos. Pero así está establecido en la ley. Pero, ¿cuál es el tema? ¿Cómo se calcula cuánto se le devuelve a cada uno? Los sistemas sociales de salud y de otros servicios lo que tratan siempre es de desvincular el aporte que uno hace del uso efectivo que uno hace del servicio. ¿Por qué? Porque eso genera injusticias. Una persona más enferma va a usar más el servicio, va a generar más costos. Si uno el aporte se lo ajusta a eso, lo que va a pasar es que los más enfermos pagan más, que las personas de mayor edad pagan más, que las mujeres pagan más que los hombres, porque en la edad reproductiva las mujeres hacen más uso del servicio de salud. Y eso desde el punto de vista de la solidaridad es muy injusto. Exacto. Como eso es muy injusto, eso siempre los servicios sociales se evita. Por eso el aporte FONASA es un porcentaje de tu ingreso y no tiene una relación con el gasto que vos le generás efectivamente al sistema. Pero entonces, para calcular cuánto se le devolvía a todas estas personas de ingreso relativamente alto, lo que se hace es una especie de promedio entre todos, ¿sí? Entonces se calcula, bueno, en promedio qué costo genera la persona al servicio, pero es un promedio, no es individualizado. Por esto de evitar cobrarle más a los más enfermos, evitar cobrarle más a los de mayor edad, ¿no? Entonces, ese es un cálculo relativamente complejo. Y lo que pasó fue, como tú decías, que los servicios técnicos del Ministerio de Economía, a partir del año 2019, empezaron a alertar que el cálculo subestimaba ese costo. Y entonces lo que implicaba era que a las personas se le estaba devolviendo más dinero del que correspondería, ¿sí? Esta es una discusión técnica. La verdad, yo nunca vi el cálculo, no sé, pero tiendo a creer que lo que decían los servicios técnicos es real, porque lo dijeron los servicios técnicos en 2019 el gobierno del Frente Amplio, lo siguieron diciendo los servicios técnicos en el gobierno de la calle Pou y lo siguen diciendo los servicios técnicos ahora. Simplemente que recién ahora se toma la decisión política de ajustar eso. Entonces, ese costo promedio por persona, a partir del cual se calcula la devolución, subió un poco, ¿sí? Y por eso el monto del que se devuelve a la gente disminuye. Pero solo una cosa más. Si esto es cierto, lo que pasaba era especialmente perverso, porque no solo que el sistema era regresivo en el sentido de que una persona de ingresos muy altos pagaba un porcentaje mucho menor que una persona de ingresos bajos, sino que además, como el cálculo estaba mal hecho, en definitiva a esa persona lo que pagaba era por debajo de su costo, y eso implica que las personas de ingresos más bajos lo estaban subsidiando. ¿Me explico? O sea, la discusión en todo caso es una discusión técnica de si los servicios técnicos del Ministerio de Economía hicieron bien el cálculo, si tienen razón al decir que se había calculado mal o no. Yo no tengo elementos para meterme en eso. Ahora, si realmente estaba mal calculado, parece razonable ajustarlo. Por supuesto, a quien cobraba la devolución y ahora va a cobrar un poco menos de devolución, no le cae simpático. Pero me parece que hay pocos argumentos para criticarlo, a menos que uno tenga datos concretos de, bueno, este cálculo que hizo en los servicios técnicos está mal. Eso es otra cosa. Estamos conversando con el economista Fernando Isabela. Concretamente ahora estábamos hablando de la devolución FONASA y hay algunos oyentes que preguntan si efectivamente lo que está pasando es que los que ganaban más estaban aportando menos. Están aportando menos en porcentaje de su ingreso. Sí, no necesariamente en cantidad de pesos, cantidad de miles de pesos. No, pero uno calcula en porcentaje, ¿no? En porcentaje del ingreso sí, no hay duda, porque todos aportamos, otra vez, si uno no tiene hijos, pero podemos poner el caso con hijos, 6% de nuestro sueldo todos los meses, pero a las personas de ingreso más alto después le devuelven, ¿no? Entonces, eso lo que determina es que cuando uno calcula en el neto de cuánto pagó esas personas a las que le devolvieron, va a ser menos del 6, no hay vuelta. Y la persona te puede decir, lo que pasa es que me sacaron más. No es así, no le sacaron más y por eso le devuelven. Bueno, otra vez, le sacaron más en función de que, sí, en el marco normativo como existía en el FONASA, lo que le sacaron es el porcentaje pero como lo que está establecido es que hay un máximo de aporte al FONASA, ¿sí?
todo el que termina aportando más que ese máximo, por esta idea de que tiene que haber una correspondencia entre lo que uno aporta y el servicio que recibe, ¿no? Como el monto del servicio que uno recibe, que es, digamos, la cuota mutual, por decir de alguna manera, es igual para todos, para aquellos que ganan mucho y aportan mucho, hay un momento que están aportando más que ese costo. Entonces, la devolución lo que hace es corregir eso, pero no es que haya habido un error que le sacaron de más por error. El sistema es así, uno paga un porcentaje de su ingreso. Históricamente era eso y nada más, porque eso es la idea de un servicio social. Cada uno hace un esfuerzo de un porcentaje de su ingreso y eso nos da cobertura a todos. Pero después que pasó aquello en 2011, 2012, por el tema constitucional que hablábamos, se estableció que hay un máximo de aporte. Por tanto, para aquellos que aportan más que eso, se les devuelve. Cuando uno calcula, bueno, en porcentaje de tu sueldo cuánto aportás, y el que tiene devolución aporta menos que el que no tiene devolución. No hay vuelta. En porcentaje del sueldo, no en cantidad de pesos. Pero sí, es el problema que... A ver, la devolución FONASA, acá, si a uno le parece mal o bien, depende ya más de la concepción política que uno tenga. Una persona, digamos, que tiene la idea de que los servicios sociales tienen que ser progresivos y que está bien que el que tiene más aporte más y que tiene menos que aporte menos, va a tender a ver negativamente es la devolución FONASA. Una persona que tiene una visión más distinta, más de mercado, digamos, y dice, bueno, no, si el costo de la mutualista es tanto, yo tendría que pagar eso y nada más que eso, entonces va a tender a ver bien la devolución FONASA. Esto al final es una cuestión también de concepción política, no es que haya nada escrito de que esto está bien y lo otro está mal, es una cuestión de concepción política. El gobierno hizo estos cambios que está vinculado tanto con el IRPF, con la BPC y también con el FONASA, pero también el presupuesto contiene cambios presupuestales. Se puede decir que el impuesto mínimo global la gente no la va a afectar porque está vinculado con el aporte de aquellas grandes empresas que son en realidad pocas en Uruguay, aunque la recaudación va a ser muy importante, pero son pocas y que están en facturaciones por arriba de 750 millones de dólares. Y además se deja afuera todo aquello, por lo que tengo entendido, que pueda afectar el trabajo uruguayo. Y en realidad es plata que estas empresas aportan, pero lo hacen en su casa matriz. Sí, hay algo de eso. Digamos, el presupuesto tiene algunas innovaciones tributarias, un poco en el sentido de lo que tú venías diciendo. A ver, si uno lee el programa de la fuerza política que gobierna, lo que establece es, y que tiene que ver también con su visión política, que los impuestos deberían tratar de gravar lo más posible a los sectores económicamente más pudientes, sean personas o empresas, ¿no? Y en esa lógica, una de las innovaciones más importantes en el presupuesto es el impuesto mínimo global, que tal como tú decís, es un impuesto que grava a las grandes multinacionales que facturan más de 350 millones de euros al año y que es verdad que es parte de un acuerdo global. Esto es un acuerdo mundial. Por eso es impuesto mínimo global. Exacto. ¿No? Es una decisión bastante audaz a pesar de esto, porque hoy está muy en discusión en el mundo. Pero la idea es, en 2021 hubo un acuerdo mundial impulsado por los países más ricos porque veían que era muy difícil cobrarle impuestos a las multinacionales, porque tienen muchas facilidades para eludir los impuestos al estar en varios países y, bueno, poder manejar su contabilidad a partir de eso. Entonces lo que establecieron fue, bueno, tratar de tender a que por lo menos cualquier empresa relativamente grande pague un mínimo de aporte en cada lugar donde opera. ¿Sí? Si el país donde opera esa empresa no lo cobra, el país de la casa matriz de esa empresa lo puede cobrar. Y esto básicamente hoy lo aplican los países europeos. Entonces, pensando en algunas de las multinacionales grandes que hay en Uruguay, pensando por ejemplo en las de celulosa, que son de origen UPM. Finlandés, bueno, en Finlandia ya están pagando por el impuesto mínimo global. Entonces, el poner el impuesto acá lo que hace es hacérselos pagar acá y por tanto podrán descontarlo, porque es parte del acuerdo, de lo que pagan en Finlandia. Yo decía que esto parece muy sencillo, no lo es, y es una decisión bastante audaz porque este acuerdo global está hoy... por Estados Unidos en discusión. Exacto, está siendo asediado por Estados Unidos cuando Estados Unidos fue de los principales impulsores de esto en la era Biden, desde que está Trump, que tiene una visión política totalmente distinta, ¿no? Y muy ligado a los grandes magnates, lo que hace es sacar a Estados Unidos de ese acuerdo y tratar de boicotear ese acuerdo. Entonces, la verdad es bastante audaz en el sentido de, bueno, yo espero que pueda funcionar y que el Estado pueda recaudar esos recursos. Vamos a ver cómo sale. En América Latina solo Brasil tiene implementado, porque esto es un acuerdo, se empezó en 2021, digamos, se firmó, y cada país va viendo la manera en que lo empieza a cobrar. En América Latina solo Brasil lo ha hecho, porque además, bueno, tiene sus complejidades. Entonces, bueno, yo creo que es bastante audaz el gobierno en plantear esto. Pero fíjese que
es un impuesto que va en el sentido que decíamos al principio. Bueno, la concepción política del Frente Amplio es, bueno, que paguen más los más poderosos económicamente. En este caso se trata de empresas, no de personas. Pero se trata de empresas que, sobre todo en régimen de zona franca, no pagaban ningún impuesto en Uruguay. Entonces, bueno, eso va en ese sentido. ¿Ya? Otra vez, puede haber personas que desde su concepción política los impuestos los ve como negativos y esto le parece mal. Hay otro, antes de ir al impuesto de Temu, hay otros impuestos que van en el mismo sentido en el presupuesto. Uno es a los dividendos, a las ganancias de capital de uruguayos con capital en el exterior. ¿Sí? Esto es, lo más común hoy es los fondos de inversión. Usted sabe que hay gente que tiene una capacidad de ahorro importante y buena parte de esos recursos, en vez de tenerlos acá en el banco, lo que hace es invertirlo en fondos globales, fondos de inversión que le invierten su plata en compra acciones de Amazon, compra acciones de Coca-Cola, no sé, de lo que se imagine, ¿no? Entonces, cuando hay ganancias de capital, eso es una acción de una empresa, un bono de un gobierno que esa persona compró a 100 y mañana vale 200, ¿sí? Porque esas cosas se revalorizan. Entonces ahí hay una ganancia de capital. Esa ganancia de capital no estaba grabada, ¿sí? Entonces hoy el impuesto, este impuesto lo que empieza a hacer es agravar esas ganancias de capital también. Y eso es relevante porque otra vez, esto ya no es para empresas, es a personas, pero esas personas de muy altos ingresos. O sea, se trata de personas que están invirtiendo en los mercados globales de capitales, digamos. Totalmente. Y por último, rapidísimo, sí, el impuesto Temu, que es, bueno, algo que también ha reclamado el comercio, y es, si todo se paga con IVA, ¿por qué lo que viene del exterior no se va a pagar con IVA? Exacto. Ese es un impuesto que tiene una lógica totalmente distinta, porque en realidad no es que grave a los sectores más altos de ingresos, es simplemente para corregir una desigualdad, digamos, que si vos vas a comprar a la ferretería cualquier cosa, tiene 22% de IVA, lo que venía con Temu y otras aplicaciones, ¿no? Que son envíos desde el exterior, hasta cierto monto no pagaban nada. Entonces lo que se trata es, bueno, que paguen el IVA también. Ese de todos es el que recaudaría menos, ¿sí? Capaz que es el que afecta a más personas, porque muchas personas, muchos de los oyentes comprarán en Temu cotidianamente, probablemente más que gente que tenga inversiones en el exterior. Pero bueno, la verdad es que lo que tiende a hacer es poner un cierto nivel de igualdad en la carga impositiva de las compras, ¿no? Fernando, Isabel, ha sido un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas y creo que fue, bueno, muy explicativo todo lo que nos dijiste para poder entender todo esto de tributos, presupuesto, etcétera, etcétera. Gracias por haber estado. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto.